Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de algo tan hermoso, tan transformador, que puede cambiarlo todo, el amor. Pero no cualquier amor, no. Hoy vamos a desgranar la profunda declaración de alguien a quien admiramos muchísimo, de Demet Özdemir, cuando dice: encontré el amor de mi vida. Nadie importa. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la fuerza de esas palabras? Es un nivel de convicción, de entrega, de certeza que pocas veces vemos. Así que pónganse cómodos, abran sus corazones y prepárense porque vamos a explorar qué significa realmente encontrar ese amor que lo consume todo, ese amor que hace que el resto del mundo parezca desvanecerse. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras charlas. Son una parte fundamental de esta comunidad y me encanta tenerlos aquí. Imaginen por un momento esa sensación. Ese momento en el que de repente todo encaja. No es como buscar una pieza perdida en un rompecabezas, es más bien como si de pronto el rompecabezas entero cobrara vida y tú fueras la pieza central que le da sentido a todo. Demet Özdemir, una artista que ha conquistado corazones con su talento y carisma, ha hecho una afirmación tan rotunda, tan absoluta, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias experiencias amorosas y sobre esa búsqueda que en el fondo todos llevamos dentro. Encontré el amor de mi vida. Nadie importa. ¿Qué hay detrás de una frase tan contundente? ¿Es una idealización, una pose o es realmente la manifestación de una conexión tan profunda que trasciende las convenciones sociales? Para mí, esta declaración no es solo sobre encontrar a una persona especial, es sobre encontrar un estado de ser. Es sobre esa paz interior que llega cuando descubres que en medio del caos del mundo, hay un ancla, un refugio, un reflejo de ti mismo en otra alma. Es como si tu corazón, que antes buscaba en 1000 direcciones, de pronto encontrara su norte definitivo. Piensen en las veces que hemos sentido esa chispa, esa atracción inicial. Es fascinante, sí, pero el amor de mi vida va mucho más allá. Es una construcción, un viaje compartido. Es esa persona con la que puedes ser vulnerable, con la que no necesitas fingir, con la que cada conversación, cada silencio, se siente correcto. Es alguien que no solo te complementa, sino que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Es esa persona que con su sola presencia ilumina tus días más grises y te hace sentir que estás exactamente donde debes estar. La parte de nadie importa es la que a menudo genera debate. Para algunos puede sonar egoísta o excluyente. Pero creo que Demet no se refiere a un desprecio por los demás, sino a una priorización absoluta. Es como cuando estás absorto en algo que te apasiona tanto, que el resto del mundo se desvanece por un momento. En el amor verdadero, esta persona se convierte en ese centro gravitacional. Tus energías, tus pensamientos, tus anhelos, giran en torno a esa conexión. No es que dejes de valorar a tus amigos o familiares, sino que la intensidad y la prioridad de esta relación amorosa son tan grandes que eclipsan otras preocupaciones. Es como si tu vida antes tuviera muchas luces de diferentes intensidades, y al encontrar a esta persona, una luz se vuelve tan brillante que ilumina todo a su alrededor, haciendo que las otras luces, aunque sigan ahí, parezcan tenues en comparación. Es un reconocimiento de que para que una relación sea realmente trascendente, debe ocupar un lugar central en tu universo emocional. Y no nos engañemos, encontrar este tipo de amor no es algo que suceda de la noche a la mañana por arte de magia. Requiere una preparación interna, un autoconocimiento profundo. Para poder amar plenamente a alguien, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Debemos entender nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cuando llegamos a este punto de autoconciencia, estamos más preparados para reconocer en otra persona no solo a un compañero, sino a un alma gemela, a alguien que resuena con nuestra esencia más profunda. Cuando Demet dice encontré el amor de mi vida, imagino que ha pasado por su propio proceso de crecimiento personal. Ha aprendido a valorar lo que busca, a no conformarse, a esperar ese amor que la haga sentir completa, pero sobre todo, que la haga sentir ella misma en su máxima expresión. Es un amor que te da la libertad de ser,
en lugar de exigirte que seas de una manera determinada. Piensen en los detalles que hacen que un amor sea único. No es solo la pasión inicial, sino la complicidad en las pequeñas cosas. La forma en que se miran, las bromas internas, el apoyo incondicional en los momentos difíciles, la celebración conjunta de los éxitos. Es esa sensación de que aunque el mundo exterior esté en constante cambio, hay un espacio seguro y constante en esa relación. Y cuando alguien llega a este punto, la declaración «nadie importa» se convierte en una reafirmación de la fortaleza y la exclusividad de ese vínculo. No es un acto de desdén hacia el mundo, sino un tributo a la magnitud de lo que han encontrado. Es decir, he buscado mucho, he experimentado, he aprendido, y ahora he encontrado lo que mi corazón anhelaba. Este amor es mi prioridad, mi refugio, mi todo. Esto nos lleva a pensar también en la importancia de la autenticidad en las relaciones. Cuando nos mostramos tal como somos y encontramos a alguien que nos acepta y nos ama por ello, esa conexión se vuelve inquebrantable. La autenticidad es la base de la confianza y la confianza es el pilar de cualquier relación duradera y significativa. Quizás muchos de ustedes, al escuchar estas palabras, se sientan identificados o, por el contrario, se pregunten si alguna vez experimentarán algo así. Y déjenme decirles algo, esa búsqueda, ese deseo, es lo que nos impulsa a crecer. No hay una fórmula mágica, pero sí hay actitudes y enfoques que nos pueden acercar a ese ideal. Primero, la paciencia. El amor verdadero rara vez se apura. A veces las cosas suceden cuando menos las esperamos. Segundo, la apertura. Estar abiertos a conocer nuevas personas, a salir de nuestra zona de confort, a darnos la oportunidad de conectar a un nivel más profundo. Tercero, y quizás lo más importante, la autoobservación. Entender qué es lo que realmente buscamos en una pareja, cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestros anhelos más profundos. La declaración de Demet Özdemir es un faro de esperanza para muchos. Es la confirmación de que el amor de tu vida existe, y que cuando lo encuentras, es una experiencia que te transforma por completo. Es la certeza de que en ese preciso momento, todo lo demás pasa a un segundo plano porque has encontrado tu centro. Pensemos en las implicaciones de esta frase. ¿Qué significa «nadie importa» en el contexto de una sociedad donde las conexiones sociales son tan importantes? No creo que se trate de aislarse, sino de reconocer que el amor de tu vida se convierte en tu principal fuente de felicidad, tu principal apoyo, tu principal razón para sonreír. Es una forma de decir que la fuerza de esta conexión es tan grande que las otras preocupaciones se vuelven secundarias. Es como si antes tuvieras muchos proyectos en marcha, y de repente uno de ellos, el más importante, el que te llena de pasión, acapara toda tu atención y energía. No significa que dejes de lado los otros proyectos por completo, pero la prioridad cambia de forma radical. Y esto, mis queridos, es algo que puede aplicarse a muchos aspectos de nuestras vidas. Cuando encontramos algo que nos apasiona de verdad, ya sea un hobby, una carrera, o en este caso, una persona, nuestra perspectiva cambia. La forma en que invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras emociones se modifica. Demet Özdemir, al hacer esta declaración, nos está regalando una visión de un amor que es absoluto, transformador y que ocupa un lugar central en su universo. Es un amor que la ha hecho sentir completa, segura y sobre todo, feliz. Y creo que eso es algo que todos deseamos, ¿verdad? Ese sentimiento de plenitud, de haber encontrado nuestro lugar en el mundo, junto a esa persona especial. Así que si alguna vez sienten esa conexión profunda, esa certeza de que han encontrado a la persona que revoluciona su mundo, no duden en celebrarlo. No se preocupen por lo que digan los demás o por las convenciones sociales. Lo importante es la autenticidad de sus sentimientos y la fortaleza de su vínculo. Este mensaje de Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que cuando lo encontramos, es un tesoro que merece ser cuidado, protegido y celebrado. Es la confirmación de que a veces en la vida, solo se necesita una persona para que todo el resto cobre sentido. Y cuando esa persona es el amor de tu vida, entonces sí, quizás nadie más importa en el sentido más puro y hermoso de la palabra. En resumen, mis amores, hemos explorado la profunda y poderosa declaración de Demet Özdemir, encontré el amor de mi vida. Nadie importa. Hemos desgranado el significado detrás de estas palabras, reflexionando sobre la intensidad, la prioridad y la transformación que un amor de esta magnitud puede traer a nuestras vidas.
Hemos visto cómo esta frase no implica un desprecio por los demás, sino una priorización absoluta y una reafirmación de la fortaleza de un vínculo único. Espero de corazón que esta conversación les haya inspirado, les haya hecho pensar y quizás, les haya recordado la belleza y la potencia del amor verdadero. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo compartiendo este espacio y estas reflexiones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes encontrar el amor de su vida? ¿Se sienten identificados con la declaración de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta que me ayuda muchísimo. Compártanlo con aquellas personas a las que creen que les puede interesar o inspirar. Y si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les invito una vez más a que se suscriban y activen la campanita para que sigamos conectando y compartiendo momentos como este. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.